Pues el día de hoy nos ha reunido pues prácticamente lo que es el tema pues de migraciones entre plataformas. Migrar a nuevas plataformas es de los proyectos que más aporta valor, pues, donde van a ganar en performance, van a ganar en servicio y pues claro, pues, ya en el mundo y la época de la IA, hacer pues el paso pues hacia las últimas versiones justo es prácticamente el único camino para realmente integrar pues IA pues, dentro de las aplicaciones. Bueno, pues dentro del camino que nos hemos propuesto, pues esta es una más de las mini lessons. Particularmente ven que la que estamos abordando hoy es migrando a nuevas versiones de base de datos con total seguridad a través del sitio alterno. Como ven, el listado allí se corta, de hecho al final, que son muchas. Bueno, entrando pues en nuestro tema en particular del día de hoy, bueno, migrar básicamente entre plataformas generalmente es un proceso, no es que generalmente, es un proceso como el que están viendo este rato pues en pantalla, donde pues básicamente son tres etapas, ¿no? La una etapa es lo que es la etapa de certificación. Generalmente, de hecho, siempre es la etapa más larga. Migrar entre plataformas, al ser justamente un cambio bien grande, están cambiando el corazón de todo, ¿no? Están cambiando tanto equipo como plataforma digamos, del sistema operativo, y generalmente también cambia pues de versión pues de la base de datos. No es obligatorio, pero generalmente es lo que ocurre. Implica necesariamente un proceso de certificación pues riguroso. Y ese proceso pues lo que busca es que, digamos que cuando ustedes hagan el paso final, ustedes tengan en efecto todas las ventajas que están esperando pues del proyecto, y que cualquier cosa que pase, digamos, sea detectado durante ese proceso de certificación y sea solucionado durante el proceso de certificación. Y claro, esto tiene que ser, o sea, entre más grande es la base de datos, pues más particularmente se requiere rigurosidad como tal, pues en la misma. No queremos naturalmente venderle pues a nuestra empresa la idea de, oye, con esto va a mejorar, y cuando hacemos el cambio ha sido pues algún baldado de agua fría, pues de que resulta que comenzamos a tener problemas que antes no teníamos. Y claro, ahí comienzan a preguntarse los porqués y por qué no se hizo y por qué. Y por supuesto, eso es exacto lo que uno quiere que ocurra. Entonces, pues para eso el proceso de certificación es tremendamente importante. Lo siguiente es, una vez hemos certificado, ¿qué hacemos? Ahí ya pasamos, ¿no? Ya viene el paso final, pues de pasar a migrar como tal. Y en esa etapa en particular lo clave es pues ese tiempo de migración, ¿no? O sea, entre más grande la base de datos, un ejemplo más, pues tal vez el más grande, digamos, en cuanto a migraciones, de una base de datos de 82 terabytes que llevamos pues de una plataforma Windows versión 10 a una plataforma Linux versión 19. Solo el backup de esa base de datos demoraba 4 días, 82 terabytes, un monstruito de base de datos. Y claro, caramba, pues ahí el reto tanto de certificar como de migrar, que es el punto que estoy abordando, pues era tremendamente importante. Era un banco, no podían obviamente interrumpir sus operaciones más allá de unas cuantas horas, con su debida ventana pues de mantenimiento y demás. Y pues cuando la base de datos solo el backup demora 4 días, pues obviamente tenían un verdadero problema muy serio. Y pues bueno, son el tema pues en particular que digamos ese es un capítulo que lo vamos a abordar pues de manera inmediata pues en las siguientes pues láminas como tal, cómo manejar digamos que ese tiempo de parada pues sea lo menor pues posible, ver los métodos como tal. Y finalmente pues después de que uno migra, pues por más que uno haya sido exhaustivo pues en el proceso de certificación, siempre viene esa etapa post afinamiento, post migración, perdón, en la cual pues hay que afinar, hay que naturalmente estar atento de todo lo que ocurra, afinar aquellas cosas pues que se encuentren pues allí en los días, las horas y días pues más próximas pues como tal pues a la migración, de tal manera que nos aseguremos, como indico pues en la etapa de certificación, de que oye, cuando migremos todo el mundo vea pues ese ventajas que hay pues en haber migrado, y que todo aquello que, digamos, que tuviera que encontrarse fruto pues, de la migración sea solucionado antes de, pero hay que afinar. De todas maneras, siempre viene pues, la parte pues, de afinamiento. Vamos a hacer, de hecho, desde ya les anuncio en lo que es la primera etapa de certificación. Entonces, bueno, pasemos pues a cómo particularmente es que lo vamos entonces pues a lograr.
Entonces, ¿cómo se logra particularmente pues ello? Entonces, lo primero, que ponen ahí justamente pues la referencia pues al white paper al respecto de esta temática, que es lo que se denomina Full Transportable Export Import. ¿Sí? Esta es una característica que se basa en lo que es Transportable Table Spaces, que es la manera más rápida de llevar datos de una base de datos a la otra. O sea, en el concepto de Transportable Table Space, yo lo que hago es llevarme tal cual el data file, lo copio de un servidor al otro. Entonces, claro, no hay nada más veloz que eso, es simplemente copiar el data file tal cual como es y hacer un export especial, no el export tradicional, sino un export TTS, que copia solamente pues la metadata de los data files. Es decir, oye, de este bloque a este bloque, esto le pertenece a esta tabla, de este otro bloque a este índice y así. Entonces, lo que tiene básicamente es estrictamente la metadata, entonces por ende es simplemente descargando información del diccionario más que de los data files y por ende pues es supremamente rápido el export. Y en eso particularmente se basa como tal esta tecnología, pero aquí es para el todo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de Full Transportable Export Import, estamos hablando de que por debajo está utilizando esto que les acabo de describir para poder llevar la base de datos completa de una plataforma a otra, o de un servidor a otro más bien, porque en el contexto de este documento estoy solo llevándolo de un servidor a otro. Con lo que está allí en este documento no puede haber un Indian Format diferente, pues debe ser el mismo Indian Format para poder utilizar como tal este método en forma directa, así como lo voy a describir pues como aparece pues en dicho documento. Entonces tienen que chequear pues, lo que ven allí de tercero, el Transport Set Check. Tienen que chequear justo que el conjunto de table spaces que están llevando pues a la otra base de datos sea self-included. ¿Qué es self-included? Que es, que digamos que sea transportable. Pero debe cumplir cosas como, por ejemplo, no debe ir cosas del diccionario. Si, por ejemplo, las auditorías, es común que uno saca la tabla de auditorías y la pone en otro table space. Bueno, ese table space no es transportable. O cosas del corte de lo que es tablas particionadas. O sea, si yo llevo una tabla particionada, pues tienen y bueno, la tabla particionada ya saben que puede tener las particiones en diferentes table spaces. Entonces tengo que llevarme todos los table spaces en los cuales está la tabla correspondiente. Y esto es particularmente lo que hace ese Transport Set Check, ¿no? Le indican a ustedes, en el caso del ejemplo, es una base de datos que tiene dos table spaces, HR1, HR2. El primero, HR1, está encriptado, el segundo no está encriptado. Bueno, pues ese Transport Set Check usted le da el listado de table spaces que va a transportar y él básicamente le va a dar en la tabla Transport Set Violations, le va a dar en la misma base de datos, le va a dar la información de las razones por las cuales esto no se pueda migrar y obviamente lo tiene que solucionar antes de que se haga pues como tal el paso pues de la información correspondiente. Si la tabla está vacía después de ese Transport Set Check, quiere decir que no hay ningún problema. Todo es en efecto pues transportable pues entonces a la siguiente, digamos al servidor o a donde quieran ustedes particularmente pues llevar. Entonces como ven, verifican, entonces los pasos es verifiquen el Indian Format y chequeen como tal pues que los table spaces que están llevando sean en efecto debidamente pues sean adecuados digamos para llevar pues para la otra. Lo siguiente entonces es vamos a llevar pues en efecto realmente los datos para el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un directorio y ponemos los table spaces en read-only. Recordemos que esto trabaja en base a la tecnología TTS, Transportable Table Spaces. Y justamente cuando yo voy a copiar en sí pues, los table spaces de uno al otro, es indispensable que yo ponga los table spaces en read-only. Es decir, en ese momento el sistema va a estar en mantenimiento. No puedo obviamente hacer cambio alguno después de que le pongo el table space o los table spaces en read-only. Una vez lo pongo en read-only, hago este export que están viendo allí. Generalmente uno pone un par file en lugar de tener esto todo en pantalla, pues con un par file en la cual están los parámetros, pero aquí para efectos descriptivos pues está puesto pues justamente pues allí, donde fíjense que los parámetros de la primera línea que son full igual a yes y transportable igual a always. Entonces esos dos parámetros hacen justamente que este export que se está generando sea un export especial, no es un export que se va a llevar la data. Ven también allí lo que es el version igual 12. Esto es el parámetro que indica la versión a la cual estoy particularmente pues yendo. Para el caso del ejemplo pues yendo pues hacia la versión 12 y particularmente si va uno de 11, pues en 11
Les decía, es una característica de la versión 12, pero es especial para la 11, en la cual se puede hacer ese export en versión 11 y llevarlo hacia la versión 12. ¿Ok? Es decir, entonces, no pueden hacer el import en versión 11 porque es una característica de 12, pero el export sí. El export sí lo pueden hacer y en ese caso le deben poner versión igual 12 para indicarle, oye, el destino final de esto no es una versión 11, sino una versión 12 o hacia arriba. Si van 19, pues versión 19. ¿Ok? El directorio que en este caso de pedir, el downfile full-tts.dmp que va a quedar dentro del directorio, en este caso sería u01 app data files, le indican metrics igual yes, exclude statistics, ¿ok? Que sí, como es el caso que vemos acá, justo veíamos que HR1 dice encrypted igual yes. Si está encriptado, como ese es el caso de nuestro ejemplo, tienen que poner encryption password obligatoriamente, ¿ok? Ahora, importante, si estamos hablando de que estamos llevando esto a una plataforma diferente, donde el Indian Format es diferente, no puede estar el tablespace encriptado, ¿sí? O sea, esto que vemos ahí encrypted, esto se puede hacer mientras que sea el mismo Indian Format. No hay manera de llevar un tablespace encriptado a un Indian Format diferente. Ahí tiene que necesariamente desencriptarlo y ahí sí pues se pueda poder llevar pues hacia el otro lado. Ahora, el contexto, recordemos, les indicaba que de todas maneras, para el ejemplo que les estoy escribiendo acá, no es Indian Format diferente todavía, es decir, es una plataforma compatible. Están llevando de Linux a Linux, de IX a IX, de Solaris a Solaris, en fin, es una plataforma compatible particularmente la que va. Una vez entonces ponen en read-only, sacan el export y en paralelo pueden ir haciendo lo siguiente que dice en servidor destino, copiar, que es lo que están viendo pues allí. Entonces van allí, van copiando, bueno, tienen que esperar a que termine el export en cuanto a la parte del DMP, así, y copian pues los data files hacia el servidor pues destino y esperan por supuesto a que termine el export, como ya les indiqué rápido, y pues con eso se llevaron la metadata particularmente pues para el otro lado. ¿Y qué hacemos del otro lado? Hacemos ahora un full transportable import, ¿sí? En el cual en dicha base de datos donde voy a hacer la importación puede ser una plugable o no, ¿sí? Según pues a donde quieran ustedes prácticamente pues llevar la base de datos. En este caso, para el ejemplo, si en efecto es una PDB como tal. Entonces crean un directorio donde quiera que estén colocando pues el DOM file como tal, le dan privilegios al usuario con el que van a hacer el proceso de importación y hacen el IMPDB, es decir, el import como tal, ¿no? Se conectan y el directorio, DOM file, el archivo pues que se generó en el origen y que ustedes ya copiaron pues al destino, ¿ok? Metrics le van a decir igual yes, encryption password naturalmente el mismo que hayan puesto en el origen, y lo último es la parte clave, ¿ok? Y es lo que hace que esto sea tan veloz, que le dicen transport data files, los archivos directamente. Entonces lo que va a hacer es a hacer un plug de todos los data files que usted esté colocando en ese listado, los va a pegar como tal pues hacia la base de datos que esté ese rato pues ejecutando pues el IMPDB. ¿Ven? Se ve fácil pues, en efecto pues de hacer, ¿no? O sea, básicamente es por de un lado y por del otro, copiamos los data files y ya está. Entonces genuinamente para bases de datos pequeñas pues usar una base de datos que estén por debajo de 500 gigas, por ejemplo, pues el tiempo que gasta la copia puede ser poquito, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, digamos, no afectaría mayormente como tal, pues el tiempo particularmente pues de parada, ¿no? Ya, entonces, primera parte, ya vemos cómo es de fácil de hacer. Entonces, vamos ahora a la segunda parte que complementa la primera por aquello justamente de la etapa de copia de los data files. ¿Cómo manejo ese tema? Pues justamente de que, oye, lo que más gasta tiempo aquí es justamente eso, la copia de los data files. Entonces, para eso les presento, justamente hay un documento que encuentran ustedes en Metalink, el número pues que están viendo ahí en pantalla. Y pues bueno, básicamente en ese documento ustedes lo que van a encontrar, y aquí les voy a mostrar cómo utilizarles, es unos scripts que Oracle justamente provee para el manejo justamente de copias de data files, pero el manejo incremental. ¿Cuál era el problema que teníamos en el método que les presenté? La copia de los data files. O sea, yo tenía que colocar en read-only y recién ahí pueden empezar a copiar.
Entonces, por ende, el tiempo de parada puede ser largo, porque recién cuando yo pongo el read-only, recién en ese momento es que puedo empezar a copiar. Entonces, lo que básicamente se puede hacer justamente con estos scripts es no esperar a colocar en read-only, ¿sí? Sino tener los data files del otro lado, ¿sí? O sea, manejados con estos scripts, llevarlos para el otro lado, ¿ok? Y tener esos data files sincronizados de una manera incremental. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que, o sea, miren pues el detalle pues lo van a encontrar pues en esta nota, pero aquí les describo pues brevemente los pasos básicos que se usarían, digamos, una vez se ha configurado. Son scripts que están hechos en Perl, entonces se ejecutan de esta manera: perl xttdriver.pl menos backup. Entonces lo que hacen es, primero configuran, pero digamos ya desde el punto de vista ya de ejecutar, de trasladar la información, lo primero es ejecutar este comando, menos backup. ¿Qué hace este menos backup? Coge y saca un backup nivel 0, que es básicamente de tipo image copy en el servidor donde están haciendo el proceso correspondiente. Entonces requieren el doble del espacio, por supuesto, o sea, necesitan tener la base de datos de producción, y esto se hace completamente en línea, no necesita que el tablespace esté written, completamente en caliente, sacan un image copy, ¿ok? Y él además genera una serie de archivos de control internamente pues en el directorio que se le haya, donde se haya hecho, donde ya se es configurado, descomprimido como tal pues este utilitario, ¿ok? Entonces sacan ese backup y copian. Siguiente paso es copiar todo lo que generó, es decir, ese image copy lo copian pues hacia el servidor destino, y allí ponen pues las variables de ambiente, y allí tiene que estar también ese utilitario como natural. Hay que copiar al directorio donde se haya configurado el utilitario. En este caso, por ejemplo, lo hemos puesto en Home Oracle XTT, ¿ok? Y ejecutan el proceso de restauración. Ese proceso de restauración, o sea, digamos, la copia, ¿qué fue lo que hizo? Pues copió tal cual el formato como estaba en el origen. Es decir, si yo pasé a otra plataforma, pues este rato esos archivos no están todavía en el formato que esta plataforma necesita. Este proceso los va a convertir. Entonces va y genera como tal, toma de donde ustedes copiaron el backup, toma esto y lo copia, ahí sí ya convertido, a la plataforma destino. Pero esto se está haciendo en caliente, ¿ok? Es decir, o sea, no está esperando a que usted le ponga de return, ¿ok? Entonces, esto se hace en caliente. Obviamente necesitar el doble del espacio pues también en el destino, porque se necesita la image copy original más el espacio para los archivos ya convertidos, ¿ok? Entonces consideraron esa parte pues que es necesario tener pues el doble del espacio pues de la base de datos. Bueno, muy bien, pues ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Repiten esto, ¿sí? Como ven, backups incrementales, recovery incrementales. O sea, el primer backup es el que es full backup. De ahí en adelante, repiten, es el mismo comando, xttldriver.pl menos backup, copie el resultado de ese backup, cópielo al destino y haga el proceso contrario de restore. Como es incremental, pues cada vez va a ser más pequeño. Es decir, el tamaño de ese backup cada vez particularmente es más chico. La idea es que se combinan estos dos métodos, ¿ok? El método inicial, ya sabemos que lleva toda la base de datos, ¿ok? Pero el primero era los data files. Entonces, este método es el que utilizan ustedes para tener ya los data files allí listos, ¿ok? Y lo que van a hacer básicamente es, cuando ya sea el momento pues de la migración, pues hacen lo que vemos acá, que vimos aquí, de poner en read only los tablespace. Ponen en read only, luego, ¿qué hacemos? Ejecutan un backup incremental, el último, ¿ok? Un backup en el origen, copian ese último backup, que debe ser un backup pequeño, y hacen el proceso de restore, ¿ok? Entonces el resultado básicamente es que ya tengo los data files en el destino, ¿ok? Sincronizados con el origen y además convertidos ya a la nueva plataforma. Luego, ¿qué hacemos? Ya tengo los data files. Ya regresen otra vez pues al punto original de hacer el full export y el full import. Pero ya tienen los data files. Entonces, por eso, justamente pues uniendo los dos, pueden lograr justamente pues particularmente pues reducir entonces los tiempos. ¿Y es eso una migración? No, como les indiqué, el proceso de migrar, una cosa es comprender técnicamente las cosas y otra cosa es llevar a cabo un proceso como tal debidamente llevado. O sea, genuinamente las etapas que vemos acá
son las que realmente uno lleva a cabo en un proceso justamente pues de migración, donde hay que certificar y ahí es donde se requiere más tiempo. Y si, digamos, solamente utilizamos lo anterior, bueno, por un lado, pues los tiempos de parada sí van a ser pues un poquito más altos, digamos, posiblemente de lo que necesiten. Sin embargo, con lo que les expliqué, o sea, va genuinamente pues a reducirse pues muchísimo. Más certificar es un proceso generalmente recursivo, que generalmente requiere de varias etapas, que generalmente requiere de varios equipos, cada uno pues en su propio aplicativo, haciendo lo que es la parte pues de certificación. Utilizando tecnología se puede reducir, ya les, como les indico, pues habrá una mini lesson particularmente pues para ver eso. El punto es que no es solamente pasar la data, ¿no? Entonces eso sería, si nos quedáramos solamente pegados a eso, oye, eso sería como colocar un Golden Gate, como colocando un SharePlace o colocar justamente lo que le acabo de indicar. Y no es el caso, porque no se trata meramente de eso, se trata meramente de mover los datos. Se trata de que un proceso de estos, inevitablemente la certificación es la parte PEPA, la parte clave, lo que hace que el proceso realmente sea exitoso. Si no es así, básicamente es como ustedes migrar en caliente, es como que ustedes ejecutaran el DBUA y mire a ver qué le va a pasar. Por supuesto, nadie hace eso. Y para eso, pues les presento justamente lo que es DB Flash Migration. DB Flash Migration es un producto construido pensando justamente en lo que es un verdadero proyecto de migración, que incluye esas 3 etapas y que debe manejar el proceso de certificación, que debe manejar el proceso de migración mismo, que debe haber un muy corto pues, periodo de tiempo para finalmente realmente desarrollar pues, la migración. Y la arquitectura es una arquitectura muy familiar para ustedes, una arquitectura donde está el servidor de producción, es decir, en este caso pues del gráfico les estoy colocando que pueda estar por ejemplo en Solaris o en AIX o en HP UX con Oracle 10G, por ejemplo, una versión, pueden ser versiones viejas, ¿no? Versión 10G, 11G, 12 por supuesto, o sea, en fin, es soportado igual pues las plataformas nuevas, pero es más complejo ciertamente cuando uno tiene plataformas viejas, es más difícil pues ciertamente el salto como tal. Pues. Y del lado del destino se tiene una standby, pero esta no es una standby tradicional, ven ahí que dice una X delante. Entonces ya hablamos de ese X standby. El punto es que ese X standby puede estar en otra plataforma, puede estar en la nube, puede estar en Linux, puede estar en Solaris, así, internacional, por ejemplo, hicimos una migración de Linux a Solaris. El punto es, puede haber cambio de plataforma entre el uno y el otro, depende de lo que ustedes por ejemplo, estén haciendo. El DB Flash Migration maneja el concepto independiente del cambio de plataforma y de versión. En este escenario de lo que está pintado en el ejemplo de la pantalla, es versión 19 o más. Entonces estoy llevando pues de versión 10 a versión pues 19. Ese standby, ¿cuál es la diferencia con lo que es un standby tradicional? El standby tradicional pues tiene todo, ¿no? Tiene la metadata como tal. En cambio aquí en este caso es un X standby. El X standby la idea es que tiene solamente la data. Es decir, le falta como tal pues entonces la metadata. Es decir, y eso es justamente lo último particularmente pues que seguimos. Ahora, a partir de lo que es la X standby, se tiene la facilidad de generar flash copies, como las que ustedes están familiarizados en DB Flash Copy. Bueno, en DB Flash Migration justamente se generan flash copies, que son copias particularmente de lo que es la base de datos de producción, pero ya convertida a el sitio final. Y comparten el espacio, es decir, el consumo es incremental. Entonces, cuando yo tengo acá, por ejemplo, un equipo para certificar el ERP, un equipo para certificar CRM y otro equipo para certificar finanzas, y cada uno necesita pues su propia copia, aquí no significa que esté duplicando como tal el espacio. No, pues está básicamente compartiendo el espacio con la X Standby. La X Standby se mantiene sincronizándose con producción y a la par le estoy sacando provecho para justamente pues todo lo que es el proceso de certificación. Entre mejor lleve a cabo ese proceso de certificación, pues los resultados que voy a obtener van a ser justamente pues lo que uno quiere tener. Bueno, para comprender esto, veamos particularmente esto en vivo, veamos cómo es que esto particularmente pues funciona. Cómo es que el contexto es que está DB Flash Masking corriendo y lo primero será, como es natural, crear la X Standby. Tan fácil como lo que vamos a ver. Nos vemos a configuración, le damos clic en
Create X Standby, ¿sí? Le damos clic pues en el botón Create X Standby, le decimos los channels particularmente para lo que es la parte de paralelismo, le especificamos también el lugar del backup en el origen, el lugar de backup en el destino, y le damos clic en el botón Create X Standby. That's it, eso es todo. Espere el tiempo que esto particularmente lleva. Que se demora una semana, no pasa nada. O sea, por grande que sea la base de datos, el punto, esto está haciendo en caliente, no estoy interrumpiendo nada, se está haciendo en caliente, estoy creando en paralelo la X Standby. Cuando termine, pues básicamente pues va a llegar pues al 100%, pues aquí en este caso es una base de datos pues de laboratorio, 34 segundos al toque, ¿no? Tiene básicamente los esquemas de demostración pues de DB Flash Copy, pero el concepto es básicamente el mismo de la base de datos de 82 terabytes o la base de datos de 2 terabytes o de 5 terabytes o de la base de datos que ustedes particularmente tengan, está creándose particularmente pues en caliente pues la base de datos, ¿ok? La base de datos X Standby. Una vez la tengo, pues allí ya obviamente se sincroniza de manera automática. La idea justamente es como el standby que conocemos, pues se mantiene pues actualizado con producción según la política que le hayamos puesto. Cada hora, cada media hora, cada tanto pues conforme la política tengan registrado, pues se va a mantener justamente este standby listo para convertirse en producción. Pero claro, sabemos que el proceso va a pasar por lo que la parte de certificación. Entonces, para la certificación, entonces les muestro cómo particularmente se crean pues esas flash copies. Entonces les voy a mostrar lo primero que va a mostrar, digamos, esto es justamente la configuración que se tiene. Como ven, al lado derecho de la pantalla tienen el SQL Developer, que es la herramienta que vamos a utilizar para testear justamente pues los cambios que se están particularmente pues haciendo. ¿Ok? Entonces aquí pues editamos pues la configuración de lo que es el servidor standby, y aquí vemos justamente pues lo que es el parámetro de Xcopy Oracle Home, que como ven el Xcopy Oracle Home es eso, el home de la base de datos destino. En este caso estoy partiendo de una base de datos que es versión 11 y el destino estoy creando un X Flash Copy en la misma versión. Es decir, depende del proyecto como usted lo tenga. Se puede querer pasar a la misma versión, pero de plataforma cambiar, o usted quiere hacer las dos cosas al tiempo, cambiar tanto plataforma pues como versión. Y de hecho aquí les voy a mostrar cómo tan fácil como es de crear una Flash Copy pues con versión 11, es lo mismo pues que crearlo pues en cualquier versión. ¿Okay? Aquí lo voy a crear en versión 12 y vamos a migrar finalmente pues a versión pues 19. Bien, entonces aquí vemos justamente, se consulta pues a lo que es producción. Tenemos justamente que estoy conectado pues al servidor de producción. Hago la consulta sobre $instance y vemos que la versión es host 204 y el host es host 02, justamente se llama, y la instancia es DB11G. Vemos también, pues consultamos la plataforma, que es una plataforma en este caso Solaris Spark, ¿no? La cual está montado pues este laboratorio. Muy bien, entonces está claro pues cuál es nuestro punto de partida. Estamos en versión 11, versión Spark. Nos vamos pues a la sesión de X Standby y ejecutamos. Aquí voy a regresar un poco para atrás, ok, dejémoslo ahí que avance. Nos vamos a X Standby, ok, y nos vamos ahí, vemos allí que se para en prepare. Entonces, para crear o migrar, lo que se hace primero es preparar una base de datos, preparar una Xcopy como tal, ok. Ese proceso se hace enteramente en caliente. Entonces, veámoslo, pues se ejecuta. En ese proceso, pues le damos el nombre de la base de datos, le damos los parámetros básicos pues de memoria, y eso es todo. Listo. Mandamos pues el prepare, adelantémoslo un poco. Bueno, lo adelanté demasiado. A ver, vamos acá. Ya, ok. Entonces el prepare va pues creando como tal la base de datos. Mientras tanto voy a hacer un cambio y es lo que se está haciendo allí. Entonces estoy haciendo un cambio a la base de datos, esa base de datos de producción, en la cual se averiguó pues particularmente ahora le estoy haciendo un cambio en caliente. Sí, mientras está haciendo el prepare. ¿Qué se hizo? Se creó este procedimiento, vemos que dice Procedure Demo Compiler, ¿ok? Entonces tengo un nuevo procedimiento creado. Consultemos ahora lo que son los objetos. Entonces consultamos Object y vemos justamente pues que aparece Demo Procedure. Es un nuevo procedimiento que la idea es que aparezca como tal, por supuesto, en la Xcopy que voy a crear. Y ojo, el espacio como tal, ya saben, es compartido con la X Standby que se creó particularmente
de manera original. Muy bien, se está aquí, digamos, aquí preparando, ok, se prepara en este caso 3 minutos. Lo importante, esto puede demorarse 1 hora, un día, no importa, se está haciendo en caliente completamente, ok, no está deteniendo a nadie, ok, así entonces se hace pues el proceso. Listo, el siguiente paso que es, ahí sí ya es crear como tal pues la flash copy. Nos vamos de nuevo a la sección que está Canvas y seleccionamos Create X Copy. Nombre de la base de datos ya sabemos cuál es. Demo de flash copy en versión 11G, que es básicamente la misma versión pues en este caso pues de producción. Básicamente todo se hace pues completamente pues digamos en caliente, pero hay una parte de nuevo, a ver aquí regreso para atrás justamente para mostrarles. Entonces ven que llegue a este punto y aquí se pone read only, y de hecho acá a propósito en la demostración justamente les muestro los table spaces se ponen read only. Entonces para crear la flash copy igualmente pues se pone en read only, pero ya recordemos que la X standby está cuasi sincronizada con producción. Ese es todo el periodo. Ahí en ese momento ya terminó, ya lo puso otra vez online, ya producción otra vez vuelve y consulto los CPLP ya están en LOL y continúa el proceso, porque hasta ahí claro no es que terminó. O sea, recordemos que, oye, no solamente son las tablas, son los procedimientos, son los usuarios, son los triggers, son todo lo que hace las secuencias, todo lo que hace una real base de datos. Y en este caso ya terminó, 3 minutos pues 10 segundos. Bueno, ya tengo pues en efecto pues mi base de datos nueva creada en este escenario versión 11. Entonces ahora pues conectémonos pues vamos a conectarnos a la nueva, que llamó pues la flash copy 1, ¿ok? Copiamos todo lo que tenemos aquí en esta ventana, lo copiamos pues a la otra y hacemos la misma validación entonces que sí. Entonces, ¿qué versión? Está la 11.2, ¿ok? Pero ¿cuál es el host? Host 01, ¿no? Se llama la base de datos FC1, que fue la que dio. Consulto pues ahora a database, a ver aquí regreso para atrás, consulto a database, ¿sí? Y database, ya la plataforma es diferente, es una plataforma Linux. Ahora, la idea es que tiene que ser igual pues como tal pues a la base de datos pues de producción, ¿no? En sus datos como tal. Entonces, vemos de Solaris, acabamos de pasar a Linux en versión 11. Los table spaces los deja en read only por defecto, justamente para que ustedes puedan hacer las validaciones antes de cualquier cosa. Y aquí, de hecho, en este escenario hay un table space que no se migró. Justamente en el origen había un table space para borrar, que en cambio en el destino no lo llevamos porque no queríamos justamente pues montar pues llevarlo. Y ahí vemos justamente pues el último cambio que hice de crear el procedimiento, ahí lo estamos viendo pues entonces pues qué pasó. Es decir, pasó absolutamente todo, hasta lo último particularmente pues que se hizo. Ahora vamos a lo siguiente. Oiga, ¿qué tal? Creémonos una segunda flash copy, pero ahora en versión 11. Es decir, en versión 12, perdón. Miren lo fácil que es. Es tan solo editar el parámetro y ponerle el home que yo quiera. Así de fácil es esto. Y generalmente cuando estoy haciendo un proceso justamente pues de un ejercicio pues de migrar a una nueva plataforma, una nueva versión, si bien es cierto se tiene una meta, por el camino pueden cambiar las cosas. Entonces esto justamente nos permite tal cual pues eso, ¿no? Aquí le voy a hacer unos cambios, voy a crear, antes de crear la nueva flash copy, voy a crear pues una tabla, la tabla sales. Esta tabla es una tabla en Scott, no es que en Scott estoy creando pues copia de la tabla sales, que es la tabla más grande pues aquí pues de esta base de datos. Es una tabla pues que tiene 900 y pico mil pues de registro. Aquí la consulto ya el destino, 918.000 pilas. Ya hicimos otro cambio más, además del cambio que ya habíamos hecho pues de agregarle, y procedemos pues entonces a crear otra flash copy, ¿no? Ya tenemos la flash copy que creamos era versión 11, creamos ahora una flash copy, le llamamos flash copy 2, parámetros le damos por defecto y pasamos de nuevo el mismo proceso. Preparamos, prepare, que se hace completamente en caliente, adelantémoslo pues aquí, listo, ya quedó preparado, y el siguiente paso, crear como tal pues la flash copy. Ok, en este caso voy a crear la flash copy en la versión 12, ok, va en la 12, creamos pues botón Create Flash X Copy, lo mismo pues justamente esperamos, pero en este caso ya estoy haciendo un proceso de crear una nueva Flash Copy sin haber cambiado la standby. O sea, la X standby es la misma, está compartiendo el espacio en disco, pero acá estoy teniendo pues la base de datos pues en una, digamos, en la nueva base de datos, la nueva Flash Copy, en una versión 12 pues aquí en este caso. Ok, hagámosle, avancemos esto.
y hagamos los procesos. Ya ahí ya terminó, pues sí. Ahora hagamos la validación, pues se hace la validación pues correspondiente. Se conecta ahora pues a la Flash Copy 2. Ok, y ya tenemos pues conexión a Flash Copy 2. Igual copiamos pues los objetos de un lado pues al otro. Perfecto. Copiamos allí y hacemos las validaciones del caso. Que ya podemos imaginar lo que va a pasar. Tenemos qué versión es la base de datos. 12.2. Ok, ¿qué plataforma es? Linux x86, el nuevo servidor. Table Spaces, Users, Sample, que son los que estaban prácticamente pues migrando y que quedaron en Read Only, y usted obviamente cuando vaya de producción los pone en Read Write. Los objetos, ahí tenemos todos, incluido la tabla Sales última que prácticamente habíamos acabado de crear, y con cuántas filas está, tal cual, ¿no? Todo, o sea, está 100% todo lo de una base de datos, todo está prácticamente del otro lado, pero ya está migrado como tal. En 3 minutos y pico se hizo la creación prácticamente pues de esta Flash Copy. Una vez, o sea, ¿qué es lo que hacen ustedes? Naturalmente van a certificar con esas Flash Copies. Una vez están satisfechos con su certificación, pues van a hacer la migración final. En este caso le he puesto, además para ponerle más picante, digamos, a la situación, esta migración la vamos a hacer a versión 19, en el mismo ambiente, ¿ah? No es que se ha reinstalado, nada, es lo mismo. Lo único es que cambio el home de 12, que ya había puesto para generar Flash Copy de 12, ahora le pongo el home de 19. Punto, eso es todo. 19.3 en este caso. Ok, aplico los cambios. Miren, eso es todo. ¿Sí? Voy a hacerle aquí un último cambio, para eso me voy a SQL Developer y voy a hacer aquí justamente unos cambios para justamente confirmar que todo esté pues en efecto pues del otro lado. Vamos a crear lo que es la tabla D1. ¿Sí? Cambio bien sencillo. Esta es una tabla chiquitita, pero el punto es tener un cambio pues en metadata. Bueno, ahí estoy ubicado sobre la Flash Copy y recordemos que estaba el table read only, ¿no? Está bien justamente que diga justamente eso. Entonces me voy a producción y hago la creación pues de la tabla correspondiente de 1, que es copia de la misma tabla de Scott. Entonces tengo justamente creada table scope depth created y voy a hacer algo más. Mira, sí, voy a crear esta tabla upgrade final con una fecha. Le voy a colocar justamente el único registro en esta tabla y propósito es colocar la variable tiempo del momento en el cual esto lo hice el día de ayer. Este es un video hecho pues recientemente. 29 de septiembre, 17:47. Ese momento pues se hizo pues antier pues se hizo pues este video. Muy bien, ¿qué es lo que se hace para migrar? Muy sencillo. De nuevo hacemos el prepare, ya lo conocemos. Le colocamos el nombre que yo quiera tener. En este caso, le vamos a poner el mismo nombre del origen. En origen se llama DB11G. Listo, pongamos el mismo nombre, DB11G. Aunque la base de datos va a ser versión 19, pero no importa. El punto es justamente pues que normalmente uno le va a poner el mismo nombre que tiene en el origen. Si lo quieren distinto, perfecto, pónganlo. No hay problema. Hacen el prepare, perfecto. Ya terminan pues el prepare. Lo siguiente ya es, bueno, hecho aquí para atrás. Lo siguiente ya es migrar. ¿Sí? Entonces, una vez hecho el prepare, todo lo que hacen es ahora ejecutar el migration to X standby. ¿Ok? Y el proceso de migration to X standby, muy parecido. Nombre, obviamente, de la Flash Copy que acabo de, que ya se llama DB11G. Y esto, pues, documento, pues, upgrade final. ¿Ok? Eso es todo. Clic en el botón migrate. Entonces, ya ese momento, pues, en cuestión de minutos, como yo ya tengo la standby, yo ya tengo los datos, yo ya tengo justamente, pues, incluso las Flash Copies, pues, ¿sí? Entonces, ya se hace, pues, el proceso correspondiente. En 3 minutos, yo ya tengo, fíjense lo que acabó de ocurrir. En 3 minutos, yo ya tuve migrada la base de datos de versión 11 hasta la versión 19. Esta ya es una base de datos, pues, en efecto, pues, versión 19. ¿Ok? Claro, todo eso se da porque ya genuinamente hay un producto que ha hecho que el proceso como tal, pues, sea, digamos, sea muy corto en esa fase final, que justamente queremos, pues, que sea muy breve, pues, el tiempo de parado. Esos 3 minutos son los tiempos, en este caso, que uno tendría que considerar prácticamente de parado. Entre más grande, un poquito más de tiempo, pero ya les conté, hay una base de datos de 82 terabytes, fue hora y 55 minutos. Es muy, muy breve. Muy bien, aquí nos conectamos ahora, pues, a nuevo producción, New Production. Ok, sí, ya estoy conectado. Y vamos a hacer las validaciones últimas. Copiamos todo. Ok, y vamos a consultar, pues, allí entonces, $, instance, ¿qué tenemos? 19. Es una base de datos versión 19. ¿En qué plataforma? Linux. Vemos los table spaces. De nuevo, vemos allí que están user sample en read only. Tan solo es colocarlos en read write.
pero siempre a propósito se dejan justamente, miren que el origen tiene el para borrar, ¿no? En cambio en el destino no tiene, bueno, y además en este caso como ve la migración, en el origen los deja read only también, porque la idea es esa de que le sirva a uno para cualquier validación la puedan, ustedes quieran querer hacer en ese momento, pues es el momento de hacer, ¿ok? Vemos los objetos, entonces vemos allí que está la tabla D1, que fue la tabla que creé, más upgrade final, y veamos qué información hay en la tabla, pues upgrade final, consultamos a la tabla y vemos exactamente la misma fecha. O sea, la consistencia es total de los datos, las secuencias todas quedan justamente en la misma numeración pues que estaba en el origen, es decir, todo queda pues idéntico pues particularmente pues al origen pues entonces pues correspondiente. Estamos viendo pues la validación justamente de los tiempos del uno, de los tiempos del otro, en la cual están exactamente pues a los mismos tiempos pues correspondientes. Lo último que es lo que van a hacer el proceso entonces pues de poner pues en online. Ahora, fíjense que ya aquí la muestra, aquí está Base Now de Primary Database, ¿ok? Y para efectos ilustrativos, pues miren acá lo que ocurrió, ¿no? Tengo 19.3, que es la base de datos New Production. Tenemos acá otra flash copy, que es la 12.2, ¿ok? Y tenemos la otra que está en la 11. Todo utilizando el mismo espacio. O sea, miren es la columna State User, y como ven, la que más está consumiendo espacio, esto es una base de datos que si bien es cierto es pequeña, ocupa algunos gigas, como 2 y pico de gigas, pero en cambio, ¿cuánto está ocupando en espacio en disco la flash copy? La una ocupa 0.035 y la otra no es que no ocupe nada, sino que es tan pequeño, pues, que son solamente algunos kbytes y no alcanza ni siquiera, pues, digamos, a tener 3 dígitos, digamos, en tal sentido. ¿Okay? Entonces ocupa poquísimo espacio y naturalmente entre más cambio le haga, pues más va a ocupar pues espacio, pero el punto es muy poco, o sea, va a ahorrarles espacio entre el orden del 70-80%, generalmente pues los ahorros de espacio pues tiene, y más importante aún, los ahorros de tiempo, o sea, ¿cuánto demoró la creación de esto? 3 minutos 5, 3 minutos 9, la migración de hecho 3 minutos 5, en fin, como ven es muy rápido pues justamente pues el proceso entonces pues de migración. Y pasamos pues al resumen, ¿no? En resumen de lo que acabamos particularmente pues de ver, ven, los resultados como es natural, como siempre el resultado es tan bueno como la opción que uno elija. Es decir, pues, si uno elige, digamos, certificar adecuadamente, si uno elige, pues tener todas las medidas del caso que aseguren pues que el paso sea limpio, que uno tenga fíjense, en este caso, por ejemplo, la creación de la flash copy es casi el mismo tiempo que hasta la migración. Entonces uno tiene un dato exacto de cuánto realmente va a ser la ventana particularmente pues, de parada y lo está haciendo uno completamente pues en caliente para no frenar pues a los demás pues sí y solamente para pues como digamos al final, ¿no? Entrenarse es el otro elemento pues para eso justamente pues estamos ayudando con las mini lessons, pero además por supuesto tenemos también pues nuestra línea de entrenamiento. De hecho estamos justamente promocionando lo que es el curso de Backup and Recovery, Power de DB Flash Copy. Hablamos, por supuesto, de todas las tecnologías pues, de Oracle y, por supuesto, utilizamos también pues, DB Flash Copy dentro de justamente los laboratorios y demás. Soporte, por supuesto, postproducción. Cuando hagan esto, pues ya saben que pueden haber eventualidades después de. Están debidamente pues, apoyados pues, durante el proceso, pues. Y pues nada, pues el tener pues como tal, digamos, la base de datos y plataformas nuevas. Miren, ese es el primer paso. Genuinamente, si sus bases de datos están en versiones viejas, pues hay que actualizarlas porque es que ese es el primer paso y la forma además más fácil de sacarle beneficio a las nuevas características y a las nuevas arquitecturas, llámese la nube, llámese nube privada, en Ecuador hay algunas, nosotros trabajamos con Sirion. En fin, ustedes pues tienen justamente pues un abanico de oportunidades, pero todas implican justo hacer cosas como las que acabamos prácticamente de hacer, en las cuales hay que certificar y hay que hacer el cambio pues correspondiente. Si tiene algo que ver la distribución de Linux para este tipo de migraciones. Bueno, existen distribuciones de diferentes plataformas, ¿no? Hay Linux para procesadores Power, por ejemplo, y hay Linux para procesadores Intel, hay Linux para procesadores, o había para los clientes que pudieran tener Linux sobre procesadores Titanium. Entonces, estos eran Big Endian y el Linux de Intel es Lido Liending, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para poner el ejemplo, Red Hat tenía compilaciones para estas 3 plataformas, totalmente incompatibles la una con la otra. Entonces, DB Flash Copy Cross Platform te puede, con DB Flash Copy Migration, te pueden hacer el proceso de migración, por ejemplo, desde una plataforma que a lo mejor la tienes con Linux Power o con Linux Itanium, ¿verdad? Y la quieres llevar a Linux Intel para ya salir a lo mejor de esa plataforma que tienes anteriormente, que podrías ya estar desoportada, ¿no? Eso con respecto al tema de la distribución, o sea, más depende de la plataforma que la distribución. Tú puedes ir de Red Hat ahora con Linux, por ejemplo, son compatibles totalmente binario, y eso ya no es un cruce de plataforma, son distribuciones compatibles. Ahora existen ciertas distribuciones de Linux que no están soportadas por el fabricante, que realmente no recomendamos tampoco que sean utilizadas. Sí, ni es posible de usar. Sí. Así es. Y bueno, y complemento tu respuesta al respecto, de que, digamos, puede ser que en el destino puedan tener Oracle Linux o puedan tener Red Hat distribuciones, pues, que hay diferentes fabricantes de Linux, todas son soportadas en efecto. Sí, y pues por supuesto, pues con el equipo comercial pues podemos justamente pues programar también una visita técnica, una conexión técnica más bien, sí, para analizar y validar como tal pues los requisitos de la plataforma destino. Naturalmente el equipo se encarga de todo el proceso de certificar la plataforma y que todo esté listo pues para que opere como tal el producto de la manera como lo vieron operando. Ya, la otra pregunta hablaba sobre la versión. Dentro de la demostración pudimos observar que la misma base de datos fue migrada a versión 11 entre plataformas diferentes, a versión 11, 12 y 19. Entonces DB Flash Copy hace posible que puedas cambiar de versión de la base de datos de una manera muy sencilla. Preguntaban sobre el espacio. Pues el espacio es requerido. Si no tienes espacio suficiente para ubicar el backup, pues eso no es un requisito. Necesitas tener dónde poner las copias, necesitas tener el espacio suficiente de acuerdo a los tamaños que tú puedas tener en la base de datos, de acuerdo a los tamaños de los respaldos que puedas tener, y que pueda hacer posible que el proceso se ejecute sin ningún tipo de interrupción. Si el espacio se llega a llenar en medio proceso, pues lo que va a pasar es que el proceso se va a cancelar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Provisionar el espacio suficiente para que el proceso termine de manera correcta. Ahora, ¿qué espacio en particular sugiero que tengan? Es altamente recomendable que tengan 2.5 veces el tamaño de la base de datos para que les soporte tanto lo que es la X Standby, que obviamente va a ocupar algo parecido a lo que es la actual producción, más lo que son los incrementales, que es como el equivalente de los archive blocks en un manejo tradicional de Standby, más lo que son las X copies con las cuales van ustedes prácticamente a certificar y que seguramente van a querer hacer cambios, además de que la X Standby pues va a seguirse actualizando con producción mientras ustedes están utilizando las X copy. Entonces va a crecer pues el espacio, el consumo del espacio. Entonces lo que recomiendo que tengan es en efecto 2.5 veces el tamaño original en el destino. ¿Cómo aplicaría el proceso para migrar a cloud? Bueno, esa pregunta no la había visto, la vamos a responder ahorita. Es lo mismo, es simplemente una máquina más en cloud y el proceso es el mismo. Instalamos el DB Flash Copy tanto en cloud como en el origen. Hacemos el proceso de replicación entre los dos lados y el proceso de migración lo realiza como lo vieron en la presentación, ya sea que el destino esté en cloud o en on-premise. Y si se incluyen los DB-Link, sí, se incluyen todos los DB-Links. De hecho, todos los objetos que pertenezcan a los esquemas que se han seleccionado. Existen ciertas restricciones con objetos propios del diccionario o del fabricante, PerfectApp, SYS, System, MDSys.
Todos estos tipos de esquemas que son propios del diccionario son restrictivos, esos se instalan en el otro lado, pero los objetos propios de los usuarios, de los esquemas de los usuarios, pues se migran todos como vimos en la demostración. Digamos, ¿qué es el único, lo que tiene que ver con las vistas materializadas? Las vistas materializadas sí hay que reconstruirlas, pero pues es un tema justo en el cual lo pueden hacer en la fase, o sea, una vez la base de datos se ha preparado, ustedes pueden construir allí pues las vistas materializadas antes de hacer la migración. Entonces, para efectos prácticos no va a afectar. ¿Qué pasa si es RAC? Nosotros ya hemos hecho este proceso en varios clientes en RAC. Montamos la base de datos en ACFS. Si el cliente quiere, se puede mantener en ACFS o como parte del proceso de migración lo retornamos a this group, si esa es la pregunta. ¿Tiene alguna aplicación para migrar Forms 6i? Bueno, Forms 6i es una aplicación, pues no es la base de datos. Existe un procedimiento para migrar Forms 6i a Forms Web. Y una vez que lo tenga en Forms Web, sí, pues sí, lo puede poner en un WebLogic Cloud. Ahora, complemento lo que mencionas, Marlon, en que lo que sí puedes hacer es, temas de migrar forms son, en efecto, es lo que Marlon les acaba de recomendar, si estrictamente en cuanto a forms. Pero puede que uno quiera poner la base de datos en una plataforma, no en una versión distinta, pero sí en una plataforma distinta que le dé a uno mejores prestaciones, digamos, y pues los beneficios justamente de lo que es cambiar a una plataforma más robusta, que, en fin, lo que el fabricante de ustedes sea de su gusto, pues, y que crean que les va a dar pues, justamente todos los beneficios, lo pueden hacer. Como vieron justamente aquí en la demostración, se hizo de 11 a 11. Justamente ahí en versión 11 funciona justamente Forms 6i, ¿no? Ese tipo de cosas pueden que uno quiera, pues, lo que quiere por lo menos pasar pues a una plataforma distinta, lo pueden en efecto pues hacer. Ya si quieren en efecto un Forms más allá de ese IC, es obligatorio que migren pues a una versión superior a la 11. Ya dice, ¿es posible utilizar el método para migrar una base de datos 12C en Windows de la misma 12C pero en Oracle Linux? Puedes utilizar este método, pero también puedes utilizar DB Flash Copy, el que utilizamos para una replicación normal. ¿Qué versión? Sí, sería de conocer para eso qué versión tiene, ¿no? Es decir, porque 12C. No hay compatibilidad. ¿12? ¿Ya? Sí. Okay. Sí. Con 12C puede utilizar o DB Flash Copy Cross Platform o simplemente DB Flash Copy for Oracle. Con las dos podemos soportar el proceso de migración de Windows a Oracle Linux. Dice, ¿qué tan caro es esta solución? Bueno, recuerden que aquí no hay un proceso caro. Realmente nuestro proceso es muy económico comparado con lo que significa de tener el servicio en una organización, ¿no? Entonces, existe un costo de acuerdo a ciertos factores que si le escriben a contacto@itecabarique.com, ellos le enviarán un cuestionario con el cual podríamos determinar cuál podría ser el costo de migración en cada uno de los casos, ¿no? Pero es muy accesible. Bueno, muy amable, pues, un gusto pues poder haber compartido este tiempo y espero próximamente pues poderlos atender con nuestros productos y servicios.